Muy buenas tardes. Estábamos una vez más en nuestro programa Tu Onda Club, una radio de estilo, con el licenciado Sergio Méndez para hablar tópicos de coyuntura nacional. Sobre este tema, verdad, vamos a hablar sobre el Bitcoin. Sergio, un gusto estar nuevamente en tu programa. Hugo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias una vez más por tomarme en cuenta semana tras semana en este prestigioso programa. Muchísimas gracias. Sergio, vamos a hablar, como mencionaba, ¿verdad?, sobre el Bitcoin, que se está hablando mucho otra vez, ¿verdad?, sobre este tema. Pero para la gente, ¿qué es el Bitcoin, Sergio? Esta semana creo que se ha puesto un poco más de boga el tema de la criptomoneda. Correcto. Porque de hecho salió una publicación en Deutsche Welle de la encuesta de opinión pública, este instrumento de medición científica que la Universidad José Simeón Cañas, UCA, expuso ante la población salvadoreña, donde básicamente se dieron sondeos de varios tópicos. Uno de ellos fue ciertamente el estado de excepción, otro fue la situación económica que vive nuestro país, y el tercer tópico dentro de esto fue precisamente la criptomoneda. Y todas salieron obviamente desaprobadas por la población salvadoreña. ¿Qué es una criptomoneda? Porque eso es el Bitcoin. Es un activo de alto riesgo. El Salvador ingresó en una dinámica lamentable donde hemos tenido una gran cantidad de pérdidas. Y quizás técnicamente decirlo, el Bitcoin ha sido la apuesta más desastrosa que este gobierno ha tenido, quizás después de un régimen de excepción, luego de haber sido expuesto por diferentes investigaciones periodísticas como El Faro y Factum a una tregua entre las pandillas desde que el presidente fungía como alcalde de diferentes municipios. Es la apuesta más errónea que ha tenido, sin ningún tipo de estudios técnicos al respecto, porque él no es un tecnócrata, él es una persona que debería y se esperaría que se apoye en otros profesionales que le puedan dar a él un tipo de certidumbre con relación a las decisiones. El presidente de la República ha tenido en su haber algo que tradicionalmente, Hugo, no han tenido ningún otro presidente de los mismos de siempre, y es la posibilidad de poder aprobar con dispensa de trámite inmediatamente en la Asamblea Legislativa la famosa gobernanza dentro de este instituto o institución política, la Asamblea Legislativa, que nadie ha tenido. Él tiene una mayoría simple y la mayoría calificada la tiene, por supuesto, la tiene ya conservada. Sin embargo, hasta este momento no hemos visto nosotros más que abusos de poder y no un tema donde haya unificado a un país. El primer mandato de la Constitución a un presidente de la República, Hugo, no es causar caos, malestar, vender terror o sembrar odio entre la población salvadoreña. El primer mandato es la unificación de un país, y el presidente está en números rojos con este mandato que la Constitución le dio. Cuando él toma la protesta, Hugo, frente al aquel entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, yo recuerdo en esta Plaza Libertad que él pone su mano y jura respetar la Constitución. Una vez él llega, lo primero que hace es todo lo contrario. ¿Tú recordás ante la embestida de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero que hizo? Sí, eso es irrespetar la Constitución de la República, un régimen de legalidad de la administración pública, una separación de poderes, porque un funcionario solo puede hacer lo que la ley le establece. Y él se fue a meter con el ejército como lo hacían otros personajes en el mundo. ¿Como quién? Como lo hizo Napoleón Bonaparte, como lo hizo Alberto Fujimori en Perú, donde en los dos países he tenido la oportunidad de poder conocer su cultura y conocer y hablar con la gente. Yo he estado, por ejemplo, en Lima, y muchos se refieren en una forma lamentable a Alberto Fujimori, cuando precisamente tuvo aquella hazaña en su momento para liberar una embajada que estaba cautiva, pero luego abusó del poder.
y se quiso quedar en el poder. Y la hija de él hasta este momento, Keiko Fujimori, no deja de buscar el poder para poder sacar a su padre de la cárcel. Es algo lamentable. Nuestro presidente replica lo mismo de este tipo de acciones, pero también va más allá en ciertas actitudes, como lo hizo Adolfo Hitler, que podemos ingresar en eso, por supuesto, con una maquinaria millonaria en publicidad que a cualquiera lo hacen una persona eminentemente popular. Lo hicieron otros presidentes también que abusaron del poder en el Cono Sur. Pero ingresando al tema puntualmente, ya que estamos hablando de estas dos valoraciones que ha hecho la UCA, habla sobre el régimen de excepción, donde un muy buen porcentaje cree que simple y sencillamente vamos en el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque él no es un estadista. Él no piensa en la próxima generación, él piensa en la próxima elección. Él está experimentando eso. Y muestra de eso es el voto, la aprobación del voto en el exterior esta semana, Hugo, que es lamentable, porque va en contra completamente de la resolución de la sala y va en contra completamente del mismo veto que él dio, porque él vetó el voto en el exterior en las elecciones pasadas. Sí. Y ahora solamente se establece que bajo el principio de igualdad no van a poder votar desde el exterior los salvadoreños por alcaldes ni tampoco por parlamento centroamericano. ¿Por qué, Hugo? ¿Cuál es el problema? El problema es simple, estrategia del presidente. Por eso es que separaron la elección de alcaldes y diputados, si tú te diste cuenta, era en el mismo día. Porque ha sido tan mal administrado en los 262 municipios que él no quiere que le vaya a chispear el tema de los alcaldes, pero le quita la oportunidad a los salvadoreños en el exterior de elegir alcaldes también. Es más, le dicen, ¿quieren votar por alcalde? Vengan al país. No, si el voto electrónico precisamente para eso es, para diseminar, descentralizar la posibilidad de hacerlo. Ahora, hay otra situación, y yo te lo comparto. Tú, Hugo, vas a un banco, quieres cambiar un cheque. Sí. ¿Qué pasa si tu DUI está vencido? No se puede. Ok, Hugo va a tramitar la licencia de conducir. ¿Qué pasa si tu DUI está vencido? No se puede. No. Hugo quiere viajar a Guatemala. ¿Y qué pasa si tu pasaporte está vencido? No se puede. Y entonces, ¿cómo es que sacas una legislación y le decís que sí o no está vencido el pasaporte, vas a poder votar en el exterior? ¿Y eso cómo se come, Hugo? Porque es un principio de legalidad. No, primero vaya a renovarlo y luego hablamos. ¿Cuál es el problema, Hugo? Es un tema no de semántica, sino que de aplicabilidad, de una legalidad. ¿Cómo es entonces, Hugo, que los de afuera sí pueden votar con un documento que está vencido y los de adentro no? Ok. Y en este caso, Sergio, ¿la Constitución lo permite? ¿O simplemente no se puede? La Constitución te restringe derechos únicamente cuando una persona está privada de su libertad y condenada, que son los derechos civiles y los derechos políticos. Pero cuando hay una justa causa, que en este caso sería una sentencia. Quiero plantearte dos cosas porque tu pregunta creo que tiene diferentes ramificaciones y la respuesta va por esa vía. ¿Qué permite la Constitución? La Constitución de la República te dice que hay derechos intrínsecamente válidos e inmutables, como por ejemplo, el poder elegir quiénes van a ser las autoridades que van a dirigir los designios de este país, pero hay limitaciones. Y lo que pasa es que todo en la vida así es, son limitaciones para evitar los excesos. Entonces, la semana pasada eligieron a una procuradora para la defensa de los derechos humanos, altamente cuestionadas. Correcto. Una procuradora que aparentemente está relacionado con el jefe de bancada, familiarmente hablando, pero que ella en su momento fue electa por la bancada de Arena, del FMLN y de Gana. Correcto. En su momento. Pero ella fue condenada y pagó las multas de $5,000 y fracción por haber contratado a un familiar y a otra familiar internamente
de haberle aumentado el sueldo y haber usado y abusado de los recursos del Estado en haberle aparentemente dado, como se está manejando, vehículo y motorista a alguien también de su familia. Ya van 3, Hugo. La señora en comento fue condenada por el Tribunal de Ética Gubernamental. La sentencia está firme. Quedó ejecutada en cosa juzgada y ella pagó la multa. ¿Qué significa eso? Que ella estaba excluida de conocerlo, pero ahora está relacionado al jefe de bancada aparentemente. Y entonces, ¿cómo es, Hugo, que tú elegís a un funcionario? Porque este gobierno se ha caracterizado de escoger a funcionarios del pasado y tener a funcionarios del pasado. Uno de ellos es el Tribunal de Ética Gubernamental y otro de ellos es la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero, ¿y entonces, y eso cómo se come, Hugo? ¿Cómo se come? Porque el ex procurador Apolonio, que lo hicieron pasado en una entrevista en CNN, tú recordás, y que no pudo responder ante los abusos y excesos de un régimen totalitario, simple y sencillamente en su momento tú recordarás que al no dar respuesta a él de lo que estaba sucediendo, el procurador días atrás había acudido al penal, Hugo, y desde la parte de afuera dijo que todo estaba bien y que él no veía ningún tipo de abuso, porque fue a la parte de confianza, reos en fase de confianza, aparentemente. Pero ese informe, el procurador le puso reserva de información, Hugo. El procurador Apolonio no quiso darlo a conocer. Cuando se estaban denunciando, tú recordarás, personas que estaban siendo sometidas a un escarnio internamente y muchos hablaban de tortura. Yo no sé si tú recordás, por ejemplo, el exalcalde Ernesto Mason cuando acudió a un juzgado y dijo, yo he visto gente morir enfrente de mí. Perfecto. Pero la gente que salía para los hospitales o de las morgues, simple y sencillamente le informaban a los familiares tiempo después y no podían ver sus cuerpos. El ex procurador Apolonio, de hecho, hizo, Hugo, un evento en el cual de los procuradores le dio un premio al ministro de Justicia que está impulsando el estado de excepción y lo premió, Hugo. Lo complicado de todo es que los hechos que nosotros estamos planteando en una forma aislada no representan en alguna medida para tener tú la ecuación, tenés que tener las variantes, pero cuando los unís tienen mucha más forma de lo que tú creías. Apolonio cuestionó en su momento, Hugo, cuando nosotros nos fuimos bajo los abusos de haber encerrado a los salvadoreños en un estado de excepción con relación a la pandemia, pero después ya no lo hizo. Pero tuviste también que el día siguiente que nombran a la procuradora, Hugo, Apolonio lo nombran como magistrado de Cámara, la Corte Suprema de Justicia, inmediatamente. ¿Y quién está al mando de la Corte, Hugo? El mismo presidente. ¿Y eso cómo se come, Hugo? Entonces tú te das cuenta donde básicamente todas las instituciones están cooptadas al servicio del Ejecutivo. Y ese no es democracia, Hugo. Ese no es una separación de derechos. Ese no es un Estado de derecho. Lo más beneficiante fuera que la cambiaran o pusieran otra. Lo que sucede es que ¿a quién van a poner? A alguien siempre de los mismos, de ellos. Entonces solamente estás cambiando a la persona. Diferentes organismos internacionales no le prestan dinero a El Salvador. En el mes de septiembre, Hugo, se presentó, como dice, el 30 de septiembre el presupuesto general de la Nación. Y hasta hace 4 días atrás entendemos que le han prestado este presupuesto a la oposición, donde se ha determinado que el presupuesto no solamente está desbalanceado, sino que es no ejecutable,
pero también es improcedente. Por cuanto, Hugo, estamos hablando que el presupuesto, toda la ejecución misma de se paralizó en este año fiscal 2022 y que todas las obras de mitigación que tuvo que haber realizado, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, no se llevaron a cabo, no se llevaron a feliz término. Todas las obras de mitigación de áreas de vulnerabilidad no se hicieron, Hugo. Y hay fuertes señalamientos también para la DON, que es parte de las instituciones que en determinado momento nacieron. ¿Cuánto tiene la DON? No tiene ni 3 meses y medio. Luego de que desaparecieron, por ejemplo, tú te recordás el FISDL, el ISDEN, y le quitaron todo el FODES a las alcaldías. Esa fue una dinámica que dio paso a otra institución que no ha podido llevar a un feliz término todos los trabajos, unificando los recursos económicos, habiéndoselos quitado a la alcaldía. Por eso es que el golpe a las alcaldías viene para el 2024 y el presidente ha querido guardar distancia para que no lo salpique. ¿Sergio, y es beneficiante tener eso o no? El FODES para las alcaldías, ya que, o sea, yo resido en Nuevo Cucatlán y pues no he visto mucha mejora, vea. Y según rumores nos indican que el alcalde, vea, es de Nuevo Cucatlán, es como primo del presidente, pero lo cual vemos que no hay mejoras, no hay proyectos. ¿Qué tanto sería? El presidente de la República enarboló la bandera, Hugo, en su momento de combate al nepotismo. Y tú ves que la mayoría de familiares de él, en una muy buena cantidad, están ubicados o relacionados directa o indirectamente al ejercicio mismo que realiza él dentro del Ejecutivo y otras instituciones. A todo le pone reserva de información. Entonces, todo lo que sale día a día en este país, aún así, que va saliendo, Hugo, son porque él ha estrangulado precisamente la tráquea de todo el aparato difusor de acceso a la información pública. Y lo poco que sale, o mucho, es alarmante. Ahora imagínate si él liberara toda esa información. Y aquel que llegue a compartir información de actos de corrupción, también tú recordarás que él modificó la ley para quien la llegue a compartir internamente, que la extraigan, sea un delito penal perseguible pero por la justicia. O sea, él no solamente viene y dice no dar a conocerla, sino que hay de aquel que la divulgue. Y mucha de esa información, por no decir toda, no llega a perfeccionarse con los requisitos que la Ley de Acceso a la Información establece con el tema de reserva de información. ¿Qué es una reserva de información? Cuando tú, por ejemplo, tenés ciertas situaciones de seguridad nacional que no puedes dar a conocer, pero una vez ha pasado, ¿cuál es el problema? Ejemplo, yo no le voy a preguntar al presidente cuál va a ser el destino, a dónde va a viajar cuando vaya a determinado país que ya pidió permiso para viajar, pero una vez regrese, Hugo, ¿cuál es el problema de saber qué es lo que fue a hacer? Pero hasta eso le pone reserva de información para no darle a conocer. Un ejemplo te estoy dando de todos los que él hace. El señor presidente de la República tiene limitaciones para no caer en excesos, de los cuales simple y sencillamente significa dar cuentas, como todos los otros expresidentes, y que a todos los otros expresidentes también les ha causado mucho problema, que han querido neutralizar el acceso a la información pública, porque lo hizo Funes, lo hizo Saca, lo hizo Serén, lo hizo Paco Flores también. Yo no sé si tú recordarás con Paco Flores, donde tuvimos una depresión tropical, y un día lo vimos que él venía bronceado, y nos dimos cuenta porque él tuvo un problema con un helicóptero, creo que venía de Costa Rica, y que salió sin pedir permiso, porque tenía un permiso abierto. Perfecto. Entonces, Hugo, ¿cuál es la diferencia entonces entre el presidente Funes y Nayib Bukele y Paco Flores? Ninguna. Particularmente que el presidente Bukele deviene del mismo partido donde fue militante el presidente Funes. Y fue funcionario también del mismo partido donde Funes.
El FMLN no expulsó a Funes, pero sí expulsó a Bukele. El FMLN cuidó a Mauricio Funes. ¿Por qué? Porque él no cuestionó al FMLN. Esa ha sido la única. El FMLN no estaba cuidando a Mauricio Funes. El FMLN se estaba cuidando él sí mismo. Porque al caer Funes, también iba a golpear al FMLN. Eso es lo que pasó. Sergio, Entonces tú te das cuenta que la falta de ejecución de proyectos simple y sencillamente es una ficción, como cuando tú entras a una película de Marvel y entonces tú ves en el universo Marvel que están peleando de galaxia a galaxia y que viene el Bifrost y se trasladan. Todo es science fiction. Eso es lo que sucede en el país, que todo es ciencia ficción, porque nada existe. No existe el derivadero de los chorros, Hugo, donde han habido un montón de accidentes y muertes, las mismas que el presidente cuestionó. ¿Cuál es el espíritu, Hugo, del legislador? Porque el FODES está en la Constitución de la República. ¿Cuál es el espíritu, Hugo, de darle el dinero a los alcaldes? Fácil, porque si estás en el Ejecutivo, en todo lo que llega de San Salvador a San Miguel, cuando se ha verificado allá un desastre, ya no pudiste salvar un montón de gente. Y tú puedes salvar a gente en la medida en que reaccionás. Por eso es que se dan protocolos de reacción y simulacros. Tú has visto que los cuerpos de salvamento pasan constantemente en protocolos de que si va a venir un terremoto, de que si va a venir una inundación, de que si va a venir un incendio, para ya saber A, B, C, D, E, F, G, cómo van a reaccionar y no estar preguntando en el momento. Y cada uno, como el protección civil, que el presidente la desmontó, como ha desmontado un montón de cosas más, como el presidente se acabó el Zoológico Nacional, si tú fuiste alguna vez, sí, y que servía precisamente como un lugar de sano esparcimiento para las personas. ¿Qué otra situación? Decime tú una cosa, por ejemplo, porque esta semana se supo también donde el Instituto de los Deportes tampoco ha ejecutado el proyecto del dinero que tenía. Y entonces, ¿y ese dinero para dónde lo transfirieron, Hugo? Si no lo ejecutaron. ¿Y qué iban a ejecutar? Canchas de fútbol. ¿Has pasado por el Mágico González? Sí. Yo he pasado por el Mágico González y cuando yo paso por el Mágico González, a mí me recuerda a Roma, cuando yo veo las ruinas del Coliseo Romano. Yo veo el Mágico González y yo digo, aquí hacían los juegos del COI, ¿te acordás? Los Juegos Olímpicos. Sí. Aquí los hicimos, igual que en Roma, igual que en el Coliseo, los dos están en ruinas. Y el dinero para eso ya estaba, Hugo. ¿Por qué no lo ejecutaron? Pero tú vas a ver que para el 2023 van a querer hacer obras, porque es un año electoral. Y los otros 4 años no hicieron absolutamente nada. Y a última hora te van a estar presentando otra vez render, maquetas, proyectos que ya vienen, que los estamos licitando. Y al final se terminaron 5 años y no hicieron absolutamente nada. Entonces, ¿cómo combatir verdaderamente la delincuencia, Hugo? Con un sano esparcimiento, dándole a la gente oportunidades de estudio. ¿Has visto tú que aumentaron o ingresaron en la Universidad Nacional más dinero como la promesa de campaña que él dijo que iba a hacer otras universidades? No lo hicieron. Al contrario, no aumentaron las plazas para que muchas personas que no tienen la posibilidad económica vayan a estudiar en una forma semi o gratuitamente una carrera universitaria, porque así es como levantas el nivel de la gente tú para atraer inversión. Pero si tú tenés un estado de excepción en el país, ¿tú crees que nosotros somos interesantes para un inversionista cuando decimos tenemos un estado de excepción donde reducimos nosotros las garantías constitucionales? No. ¿Qué empresario va a venir a exponerse en cualquier momento a que lo vayan a venir a detener aquí en un estado de excepción? Ninguno. O simple y sencillamente te das cuenta donde las extorsiones no han bajado, no es cierto, Hugo. O donde con una llamada a alguien en el municipio con donde tú vivís, tú le caes mal a alguien y cualquiera puede hablar y decir, mire, acabo de ver a una persona que le entregaron dinero que andaba vestido así, con esta vestimenta y se llama Hugo y te detienen. Lo mismo que sucedió en el conflicto armado, donde con una llamada simple y sencillamente te encarcelaban. Y hay personas que han pasado más de un año y no salen, Hugo, y son inocentes y no tienen ninguna prueba partida por la mitad.
Simple y sencillamente el dicho donde alguien vino y dijo, sí, mire, él pertenece a las maras. Y eso no es cierto, Hugo. Sergio, tú tocabas un punto muy interesante sobre el mágico, ¿verdad? Que fue altamente cuestionado. ¿Por qué? Porque el presidente mandó a hacer otro estadio. Bueno, presentaron una maqueta y todo, ¿verdad? Pero ¿y por qué no remodelar el estadio Flor Blanca? ¿Por qué no hacerlo y dejar esos proyectos como para algo más? Tú has hecho una pregunta extraordinaria y te la voy a explicar con esta frase. Para el presidente es mucho mejor lavar que planchar. Te lo voy a volver a repetir. Para el presidente es mucho mejor lavar que planchar. ¿Qué significa eso, Hugo? Tú viste en la Asamblea Legislativa donde han mandado a quitarle las placas quienes inauguraron ese proyecto del Salón Azul y se las han retirado porque ellos quisieran borrar de un solo plumazo la historia del Salvador, los acuerdos de paz, la independencia y que la gente los reconozca a ellos como próceres inclusive y que cualquier obra de aquí para adelante que se hizo. Y te voy a ir poniendo ejemplos para fundamentarte, motivarte lo que te estoy diciendo desde el punto de vista objetivo, la base de mis conocimientos y no en una forma almática o emocional. Te lo voy a ir demostrando poco a poco. El señor presidente de la República le quita la placa de Domingo Monterrosa a un cuartel y dice que él abusó. Domingo Monterrosa, en su momento, Hugo, fue un miembro del ente castrense que murió en un helicóptero en la guerra porque él creyó que llevaba aparentemente la radio Venceremos y que se la había secuestrado a la militancia insurgente del partido FMLN, pero era una bomba con altímetro. Cuando él se elevó, explotó la bomba. Domingo Monterrosa, indistintamente de cualquier otra situación que se le pueda acuñar, porque en la guerra, lamentablemente, el margen de error para realizar abusos es bien grande, Hugo. Y se realizaron abusos de un bando y del otro bando, del FMLN y que era el Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional, como un ente insurgente que nació de 5 organizaciones, y la Fuerza Armada. Eso sucede en todos lados del mundo. Tú lo podés ver en Kosovo, Bosnia-Herzegovina, tú lo podés ver en la Franja de Gaza, tú lo podés ver ahorita Rusia, Ucrania, tú lo podés ver en todos lados donde hay un conflicto armado. Antes los bolcheviques, los rusos, después los afganos, los talibanes. Cada vez, lamentablemente, Hugo, que hay un conflicto armado, se da un espacio donde se da un abuso de esta naturaleza porque se está en guerra. Hay leyes internacionales de respeto a los comandos de salvamento, por ejemplo. En la guerra interna, tú recordarás o habrás visto que en la ofensiva final denominada Hasta el Tope salían con las banderas blancas y era respetado. Ambos bandos tenían que parar las armas porque iba pasando una delegación. Esas son leyes que se encuentran en el derecho internacional. Sin embargo, volviendo a la pregunta, que es muy importante lo que tú acabas de decir, él trata de borrar los acuerdos de paz. Por ejemplo, los acuerdos de paz pusieron fin. Yo he estado en el bosque de Chapultepec, yo he estado en el castillo de Chapultepec y me erizó, Hugo, saber que ahí 2 grupos antagónicos le pusieron fin a un conflicto armado y dieron paso, entre otras cosas, a la creación de la Policía Nacional Civil, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, antes Consejo Nacional de las Elecciones. Le dieron paso a diferentes instituciones y una de ellas es el FMLN se constituyó un partido político. Partido político que si no se hubiera dado los acuerdos de paz como un hecho generador, hoy por hoy el señor Bukele no sería el presidente de nuestro país. Porque él llegó a ser presidente por eso, porque antes no se podía. Y además llegó a ser alcalde en 2 periodos diferentes o en 2 municipios diferentes del partido FMLN que peleó la guerra.
Él fue parte de la guerrilla también, de ese partido insurgente. Ok, una vez dicho eso, es importante establecer lo siguiente. Si él remodela el Estadio Mágico González, él está construyendo, remozando o adecuando una obra que ya existía. Pero si él viene y construye un nuevo estadio, él le va a poner la placa y va a decir, este es el que yo he construido. ¿Cierto? Eso es como que tú tengas dinero, Hugo, para dos cosas. Uno, ¿qué debo de hacer? ¿Cambiar toda la tubería de San Salvador o hacer un monumento? ¿Un monumento para qué? Voy a mejorar el monumento y voy a cambiar el paso a desnivel del Hermano Lejano, que fue construido cuando yo trabajaba en el Viceministerio de Transporte. Por eso es que yo puedo hablar con propiedad de todo lo que te estoy diciendo. Perfecto. Y luego fue modificado también el paso. Esta sería la tercera modificación del paso a desnivel del Hermano Lejano. Ahora está acá, cuando tú venís acerca del Mágico González y vas hacia el aeropuerto. Antes tenía una curva, el paso a desnivel, si tú te recuerdas. Sí. Y cerraron todo el Boulevard de los Próceres. Ok. Y entonces tú te podrías decir, no, mire, yo de las dos obras que usted me está diciendo, yo preferiría que usted cambie las tuberías de San Salvador, porque las mejores tuberías, Hugo, datan desde el tiempo de la colonia. Desde el tiempo de la colonia, Hugo. Son las mejores tuberías que tenemos. El San Salvador, el Gran San Salvador, se inunda constantemente. De hecho, todos los años hay ciertas ubicaciones con vulnerabilidad de la población que están perdiendo sus cositas, Hugo. Uno de ellos es la Málaga, donde murieron muchísimas personas al interior de un autobús de la iglesia de Lin. ¿Tú recordás? Sí. Y la Málaga todos los años tienen que estar sufriendo situaciones como esa. Pero un político te va a decir, no, yo voy a hacer mejor el monumento. No, ¿cómo vas a hacer mejor el monumento? Ajá. Entonces él te va a decir, no, es que el dinero no se entierra, Hugo. El dinero se pone al aire para que la gente lo vea y me aplauda. Porque si yo le cambio las tuberías, en 3 meses la gente ya ni se acuerda de los estragos. Mejor les voy a regalar otros $30 a los salvadoreños, porque eso sí ganan elecciones. Creo que te respondí la pregunta claramente, sí. Porque él no arregla los escenarios deportivos, sino que busca que otro país le venga a regalar un estadio. Pero tú sabes, Hugo, que en la política nadie se acuesta sin cenar. Nadie te regala nada de choto. ¿Estamos claros? Sí, sí. ¿Qué hay detrás de todo esto con China? Que él no nos quiere dar a conocer. ¿Cuál fue el viaje que hizo? ¿Por qué fue el viaje que hizo a China? ¿Por qué no le conviene mejor Estados Unidos? Porque Estados Unidos pone reglas del juego claras y una de ellas es democracia. Y China no tiene democracia. Yo he estado en China. Tú no ves que China cuestiona a El Salvador. Lo que China necesita es el voto de El Salvador ante las Naciones Unidas. Y se acabó. Lo que usted pueda hacer no me interesa, siempre y cuando usted sea mi aliado. ¿Cierto? Correcto. Ok. Sergio, bueno, hemos llegado, de verdad. Solo termino nada más que me gustaría ingresar en el tema de la encuesta de la UCA. Y que yo la tengo acá porque me parece importante. Yo la traté de buscar acá cuando tú me estabas hablando precisamente de este tema. A mí me gustaría abordar la situación esta para poder ingresar en cada uno de los componentes de este instrumento de medición científica del cual nosotros estamos hablando. Y quisiera buscarlo acá, Hugo, si me lo permitís, para poderlo ver y compartirlo con la población salvadoreña. Acá lo tengo, precisamente. Y de hecho, tú lo ponías en tu pantalla anteriormente, producción, si nos acompaña, donde Deutsche Welle, este medio de comunicación prestigioso en Alemania, estableció en su titular, en su madera, acá lo tenemos precisamente, El Salvador no quiere el Bitcoin. Imagínate que la prensa alemana está estableciendo en el mundo entero esto y que ha robado la madera de su rotativo
y de los medios de comunicación masiva, ya no el problema de Ucrania con Rusia, sino que el Bitcoin en El Salvador. Y estamos hablando de uno de los países del G9, muchísimo más millonarios en el mundo. El Salvador, población tilda al Bitcoin de fracaso, según sondeo. Y la UCA presentó los hallazgos de una encuesta sobre la economía familiar. El 61.3% de la población salvadoreña desaprueba la utilización del Bitcoin como moneda de curso legal. El 65% lo considera un fracaso, de acuerdo a esta encuesta que publicó el martes de esta semana. El sondeo del Instituto del UDOP de la Universidad José Simeón Cañas UCA señala que del 100% de los salvadoreños encuestados nunca ha utilizado el Bitcoin. Al ser preguntados si consideran un éxito o un fracaso la implementación, el 65% lo considera un fracaso. Además, el 61.3% afirmó desaprobar completamente, una nota de 4.6 a escala de 0 al 10, y el 38.7% lo aprueba, una minoría excesiva. ¿A quienes le llegaron los $30? A esta minoría, que fue lo que lo utilizó. De igual forma, el 77.1% de las personas entrevistadas respondió que el gobierno del presidente Bukele no debería de seguir gastando el dinero público, el dinero de los salvadoreños en compra de la criptomoneda. Aquí nos la compartieron, lo podemos ver, para efectos de poder tener un respaldo, un soporte de lo que estamos hablando, de que es sobre la base de un instrumento de medición científica. El 77.2% aseguró que la situación económica sigue igual, Hugo, no ha cambiado en casi 4 años por cumplir del mandato del presidente Bukele. Y entonces, ¿dónde están las promesas, Hugo, que hizo? Entonces, ¿cuál fue la diferencia conceptual entre pasar del FMLN a este gobierno? ¿O estamos hablando que este gobierno es el tercer gobierno del FMLN? Tercero. Ok, eso es lo interesante. Y que no había experimentado variación alguna. Más adelante, el rector de la universidad, André Oliva, declaró que no están utilizando precisamente ningún tipo de modalidad como esta para la población salvadoreña. La población dice que el régimen de excepción no es una solución para las maras. Y esto es interesante. Lo que sucede, Hugo, y yo ya te lo he dicho acá en este espacio de entrevista que tú dignamente dirigís y donde me tomás en cuenta, donde es pan para ahora, hambre para mañana. Lo que tú estás creando es lo mismo que hizo Paco Flores. Yo estaba en la fiscalía y Paco Flores puso el plan mano dura. ¿Qué pasó, Hugo? Desde la fiscalía yo lo vi. Se incrementaron los homicidios, Hugo. Se incrementaron otro tipo de delitos como las extorsiones, como los robos. Se incrementaron el posicionamiento territorial de las maras. Lo que se hizo es que él nada más era publicidad desde la colonia El Granjero. ¿Tú recordás cuando se presentó? Lo que sucedieron es que los secuestros express estaban a la orden del día, porque nosotros lo experimentamos y tuvimos que luchar como fiscales desde esa peña, desde ese lugar, con este tipo de flagelos. ¿Qué pasó? El presidente Bukele se está implementando lo mismo, Hugo, que hizo Tony Saca, que hizo Paco Flores, que hizo Mauricio Funes, lo mismo que hizo Sánchez Serén. Es el mismo perro con diferente collar lo que está haciendo con el plan. Entonces, ¿qué es lo que están estableciendo? Simple y sencillamente estás posicionando a las maras, más aún cuando el Faro y la revista Factum establecieron que el presidente Bukele tenía tregua con las maras, con pruebas fehacientes. Pero el presidente Bukele, aplicando lo que nosotros conocemos en teoría política, aplicó la caja china. Lo que no se habla no existe. Acalló a todos los medios de comunicación para que nadie abordaran ese tema. Inclusive el mismo medio de comunicación y el periódico de Casa Presidencial, que tiene su propio periódico, donde hace obviamente el comité de aplausos. Y dentro de este sondeo, lo interesante de esto es que dicen que el problema de las pandillas, que este régimen no lo resuelve. El 49.8% de las personas respondió que no, el 46.1% que sí, un 4.1% no contestó, Hugo, no quiso contestar, y las razones pueden ser múltiples y variadas, incluyendo el miedo a contestar. Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA,
manifestó que sigue gozando del apoyo mayoritario hoy por hoy, aunque la aceptación del estado de excepción ha disminuido en la población salvadoreña, luego que ellos han estado observando, Hugo, donde han detenido un montón de gente inocente. Hay cada vez más reserva de la gente, hay una erosión de la oposición, una erosión de la oposición favorable con respecto al estado de excepción. Ha bajado nota, sigue siendo positivo, pero ha bajado, argumentó Serrano. Más adelante hay otros hallazgos que me llaman muchísimo la atención porque hablan precisamente donde dice la población salvadoreña esto: hay cada vez más reserva, pero el argumento de Serrano, y explicó que la variable que pesa para que baje la percepción positiva del régimen de excepción es el conocimiento directo e indirecto de capturas de la gente que se considera inocente. Este instrumento de medición científica es un elemento muy valioso, y no las encuestas que saca Casa Presidencial. Cada vez que hay un problema, sacan una nueva encuesta. ¿Nunca te has fijado? Sí, sí. Para darse aire y para levantarse el ánimo. Y esto es importante, Hugo, porque de tanto ostentar el poder hay un desgaste. Y el desgaste no sé si le va a alcanzar para el próximo año. Especialmente cuando todas las novias se le están juntando al presidente Bukele. ¿Y cuáles son todas las novias? La situación económica que vive el país, que él mismo la ha generado, la que él recibió y que no ha mejorado, la situación económica que vive Estados Unidos y que la inflación a nosotros no nos ha pegado de la misma manera porque tenemos una moneda de curso legal, una divisa internacional como el dólar, por eso no tenemos el alto grado de inflación porque estamos anclados a Estados Unidos, en el cual pagamos un señoriaje. La otra novia de él es precisamente la insostenibilidad de un estado de excepción, donde evidentemente las extorsiones siguen a la orden del día, bajo modalidades diferentes, tanta gente detenida, violación a los derechos humanos. No sé si le va a alcanzar el próximo año el duro golpe que se aproxima y que se viene, y donde no hay que ser científico en energía nuclear para darte cuenta que el otro año va a ser complicadísimo. Por eso es que él ha separado las elecciones y él ya quisiera que lo nombren presidente. Él ya quisiera nuevamente, porque lo que viene a continuación, El Salvador, no tiene ni idea alguna, y particularmente que nosotros se lo dijimos en diferentes medios de comunicación. Alertamos al salvadoreño, el cual ahora a mí me abordan en la calle y me dicen: Sergio, ¿cuándo va a volver a las entrevistas? Sergio, todo lo que usted nos decía era cierto. Y nosotros se lo pusimos con pruebas. Y no es un tema, Hugo, amigos televidentes, que nosotros queramos dañar o señalar ad hoc el trabajo de este gobierno, porque tú no me dejarás mentirlo, que lo hicimos con Arena, lo hicimos con el FMLN, Sí. lo hicimos con Gana, lo hicimos con el PCN, en el trabajo de las comunas o en el trabajo legislativo. Lo hemos hecho parejo, inclusive con este partido de Nuevas Ideas, que muchas veces lo hemos dicho nosotros. Pareciera que este es el tercer gobierno del FMLN, no es el de Nuevas Ideas, donde el nepotismo está a la orden del día, donde no hay una instrucción notoria para muchas personas o una rendición de cuentas o una transparencia, sino que hay opacidad, donde se da precisamente la diatriba autoritaria y una acumulación de poder para evitar que me vayan a procesar a mí el día de mañana, como sucedió en Chile con Auguste Pinochet, y que luego tuvo que ser trasladado del Reino Unido, tú recordás, o muchísimas otras personas como Alberto Fujimori, etcétera. Y así pudiéramos seguir nosotros mencionando gente que se encariñó del poder y que después ya no lo quería regresar. Nosotros queremos que le vaya muy bien al presidente Bukele, como queríamos que le fuera bien a los demás presidentes, porque si le va bien a él, Hugo, nos va a ir bien a El Salvador. ¿Y qué es irle bien? Que cumple el plan, la hoja de ruta que nos dijo. Él nos dijo que iba a cumplir el plan Cuscatlán, el cual era inviable, y ahora te das cuenta que no es cierto. Nunca lo ejecutó, porque él va improvisando, apagando fuegos. Con el último impuesto que él aprobó
para los bomberos el 5% de todas las pólizas de seguro. La gente no tiene ni idea del gran daño que le ha ocasionado, igual que el aumento mínimo al sueldo mínimo que hizo, que se sacó de la manga cuando venía la lista Angel. ¿Qué ocasionó? Una inflación tremenda, Hugo. ¿O tú no te has dado cuenta del alto costo de la vida inmediatamente que hizo eso? Porque fue inconsulta, Hugo. Tú no seguís retorciendo a la empresa privada con un sueldo mínimo cuando venís de una pandemia y no permitiste que elaboraran. No se han ni repuesto de una pandemia y tú les metiste un sueldo mínimo para poder venir y a opacar la lista Angel donde venían más de 10 funcionarios de él en la segunda edición. Eso es lo que él hizo, porque él va improvisando y apagando fuegos, lamentablemente. No tenemos una hoja de ruta que él vaya cumpliendo y que yo te diga, ok, ya cumplió esto, y que tú puedas decir, ahora vamos para esto. Como cuando tú vas a un evento y tú decís, bueno, las palabras de bienvenida, se va a cantar el himno nacional. Tú ya sabes que sigue. Aquí tú no sabes que sigue, porque todo es improvisación. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, una vez dicho todo esto, Hugo, porque nosotros no vemos un rumbo de país, mucho menos no lo veíamos con Arena y el Frente, que es la gente, por eso es que los cambió. Mucho menos lo ves con este. ¿Hacia dónde vas? Lo que sí tú ves es un alto grado de endeudamiento, donde organismos internacionales no nos quieren prestar dinero. Y entre ellos está, ¿usted quiere dinero? Sí, primero póngase a cuentas con la democracia. No, no quiere. Usted quiere, porque si él se pone a cuentas con la democracia, Hugo, él termina siendo procesado. Correcto. Entonces a él no le importa quién se pase llevando a qué institución con tal de él seguir asignando poder. En esa misma dinámica de la cual yo estoy hablando contigo, es complicadísimo, porque si él sigue con su publicidad diciendo que aquí todo está bien, entonces Estados Unidos puede venir y decir, si aquí todo está bien, Hugo, ya no necesitan un tratado de libre comercio, ya no necesitan un TPS los salvadoreños. Se los voy a quitar y que regresen a El Salvador, porque aquí todo está bien. Pero él necesita eso para ganar las elecciones. Pero el país no lo necesita, pero él sí lo necesita. Pero el país no lo necesita, pero él sí lo necesita. Pero el país no lo necesita. Entonces él antepone sus propios intereses al país. Y la Constitución no dice eso. La Constitución, Hugo, es la hoja de ruta. ¿Alguna vez has comprado un celular? Sí. ¿Alguna vez has comprado una licuadora para regalársela a tu mamá o un microondas? Sí, Todos sí. tienen un manual. Sí, correcto. Y te dicen cómo funciona. Te dicen que si la computadora vos la dejas en el sol, no va a funcionar. O el celular, ¿cierto? Sí, correcto. Eso es la Biblia para nosotros los cristianos. Eso es la Constitución para los salvadoreños. ¿Tú querés solucionar el tema de las pensiones? Sí. La Constitución la habla del Banco de los Trabajadores. Y entonces, ¿qué otro problema querés solucionar? ¿Querés solucionar el problema de la delincuencia? La Constitución ya lo habla, que tenés que vigorizar la Policía Nacional Civil y que la Fuerza Armada únicamente es para defensa del territorio y la soberanía. Y excepcionalmente para labores de búsqueda y rescate cuando venga en nuestro país un incidente como un terremoto, como un tema de lo que acaba de suceder con la tormenta o depresión tropical, nada más. Y una separación de poderes. El panorama para el próximo año, para los salvadoreños y especialmente para la administración del presidente Bukele, es alarmante. No quiero vender terror, pero es alarmante. No quiero vender terror, pero es alarmante. Porque yo tengo los sentimientos educados. Yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Si me permitís las últimas palabras para terminar con la palabra de Dios. Sí, correcto. El fin de semana pasado estaba en la iglesia, porque como tú sabes yo predico, y estaba recibiendo yo una palabra que estremeció mi vida, aún más de lo que la ha estremecido. Yo he visto el rostro de Dios cara a cara, y había una palabra que decía, de oídos me has escuchado, pero hoy de vistas me vas a ver. Yo no entendía ese trabalengua, Hugo, y obviamente lo entendí. Porque tú has sabido de mí por medio de la Escritura, pero hoy me vas a conocer porque me voy a revelar ante ti. Y yo te mostraré cosas grandes, nuevas y ocultas. Nosotros pasamos una prueba con mi hijo, con mi familia, en el 2019, Hugo, cuando estábamos nosotros en el canal 30 Tele 1,
Y ese 2019 yo estaba fuera del país, tuve que venir inmediatamente. Dios ya nos había advertido a nosotros que venía una prueba, con 2 hermanas en 2 momentos diferentes en la iglesia. Una de ellas me dijo que venía una prueba muy difícil, pero que Dios me iba a mostrar desde el primer día en que iba a estar conmigo. Y la otra hermana me dijo de que Dios me estaba buscando. A mí se me salieron las lágrimas porque en efecto todos los días a las 3 de la mañana Dios me estaba buscando. 3 de la mañana fue el día, la hora que apresaron a Jesucristo, cuando lo fueron y lo llevaron ante los miembros del Sanedrín, Anás y Caifás, y lo llevaron donde los sumos sacerdotes para condenarlo y posteriormente crucificarlo, como tú sabes. A mí se me salieron las lágrimas. Cuando yo regreso 3 meses después de este viaje que me tengo que regresar al país, Hugo, desde el primer día que yo puse un pie en el hospital, Dios me mostró que estaba conmigo y cuidó en el hueco de su mano a mi hijo para que él no tuviera ningún tipo de manifestación. Nosotros estuvimos en el hospital Benjamín Bloom 10 meses, intensos porque yo vi cómo Dios se manifestó a plenitud. Y mi hijo es sano y salvo. Lo que te quiero yo comentar de todo esto, Hugo, y que es un tema sumamente impresionante, es que desde que yo puse un pie, mi hijo tuvo precisamente una manifestación. En el 2019, yo estaba en Canal 30, estaba en la toma de posesión, y ese sábado me hablan por teléfono y me dicen: quiero hablar contigo. Nos reunimos con un muy buen amigo cristiano mío que vive en Miami, Josué Estrada, y él llega a mi casa. Cuando llega a mi casa empieza a ver la casa, Hugo, y me dice: yo estuve aquí. Sergio, quiero decirte que hace 3 meses yo estuve guerreando por la vida de tu hijo porque Jehová me despertó con mi esposa y me mostró a tu hijo y guerreamos. Yo, cuando tú estabas de viaje, yo te hablé, Sergio, y te dije: ya la orden está dada. Y ya estaba dada. Esa guerra se ganó. Y él me contó, Hugo, por qué. Y yo estuve en tu casa, Dios me transportó para acá. Ya está hecho. Cuando me dijo eso, a mí me estremeció, Hugo. Yo estaba en el Canal 30, estábamos terminando el evento de la cobertura de la toma de posesión, y me mandó una foto él desde el hospital, de la sala de la cama de mi hijo. Y me dijo: Sergio, yo aquí estoy con tu hijo y un ángel está con él. Josué Estrada ve ángeles desde pequeño. Por eso es que un hombre reservado a Cristo, él es predicador, él es pastor, donde todos los años él da un culto de acción de gracia por lo que Dios hizo con él. Él es ciudadano americano ahora, Hugo, porque Dios lo llevó con su familia hacia allá. También le mostró por medio de un sueño dónde lo iba a llevar, con su esposa. La esposa trabajaba en la embajada americana y así fue como llegaron allá. Está altamente bendecida, sus hijos ya son profesionales en universidades, y a mí me estremeció eso cuando me llamó. Ese año 2019 fue un año muy difícil, pero con grandes oportunidades para que Dios se manifestara. Ese año, la administración del presidente Bukele embistió al canal tirándole al Ministerio de Hacienda, tirándole al Ministerio de Trabajo, tirándole al Ministerio de Salud. Yo estaba en el hospital con mi hijo, y además de que yo era presentador, yo era el director de aquel entonces hasta el momento de Canal 30, y teníamos que estar lidiando. En la noche cuidando yo a mi hijo en el hospital, y en el día tenía que yo estar presentando noticias, entrevistas, dirigiendo un canal que estaba siendo investido por el aparato de Estado. Eso es lo que hizo el presidente Bukele, para acallar a un medio de comunicación privado, para acallar a un empresario que estaba dando lo mejor de él a este país. Y los salvadoreños aplaudían, Hugo, quitándole la fuente de alimento y de trabajo a un montón de compañeros míos. Y aplaudían, pero en septiembre estaban comprando las donas al 2x1, Hugo. Y aplaudían, pero en septiembre estaban comprando y haciendo filas, Hugo. Esos son los salvadoreños. Ese es el ser humano contradictorio, doble moral.
y aplaudían, Hugo, y nos estaban embistiendo. Lo mismo, Hugo, que hicieron cuando pedían la muerte de Jesucristo. Aplaudían, Hugo. Y 6 días antes estaban vitoreando al Señor. Y 6 días después estaban pidiendo. Y la Biblia lo dice, los mismos que te seguían y que te aplaudieron y te tiraron palmas cuando tú entraste a la ciudad amurallada, son los mismos que pedían 6 días después que te crucificaran. Y abrazaron al delincuente, al barbudo Barrabás, a Jesús de Barrabás. Y a Jesús, el Mesías, a Jesús de Galilea, de Jerusalén, pedían la muerte. Lo mismo nos sucedió en el 2019 y la gente aplaudía, Hugo. Muchísimas gracias, te agradezco la oportunidad que me has dado de poder trasladar a la población salvadoreña y decirles que no importa las circunstancias que estemos pasando, la última palabra siempre la tiene Dios y el vuelto va a venir. Deja que la injusticia del hombre te pase llevando, porque detrás de ella vengo yo. Señor, te pedimos, te clamamos justicia para que te dejes a plenitud, te dejes sentir. Muchísimas gracias, Hugo, te agradezco. No, gracias a ti, Sergio, por hermosa reflexión, vea. Gracias, amigos televidentes, por estar en tu programa Tu Onda Club, una radio tu estilo. Y como siempre, vea, que Dios bendiga a El Salvador. Gracias, Sergio. Gracias, bendiciones.